El exministro de Economía, Domingo Cavallo, alertó sobre el uso de divisas para contener la brecha cambiaria. Desde su blog personal recomendó medidas para poder fortalecer las reservas y evitar entonces una devaluación que resulte desestabilizante. Cavallo criticó el manejo cambiario del gobierno y advirtió que la acumulación de reservas es clave para evitar una devaluación abrupta y cuestionó el uso de dólares del superávit comercial para sostener el tipo de cambio en el mercado financiero y por eso pidió eliminar el dólar blend. También propuso medidas como incentivos a las exportaciones y restricción de divisas para pagos turísticos e importaciones que no sean esenciales. Fue una pieza. Y la respuesta de Javier Milei llegó desde su cuenta de X. Operadores de la DEVA, por devaluación, tituló el presidente. ¿Acaso creen que se progresa empobreciendo a los trabajadores? Es como creer, continuó, que para salir del pozo habría que cavar en el mismo, más en el mismo. Muchachos, a trabajar más y a operar menos en contra de los argentinos de bien, concluyó Milei. Bueno, a partir de esta situación que se vive hoy en la Argentina y porque hay otros temas para, por supuesto, detener nuestra lupa, estamos ya en contacto con el economista y asesor de la Reserva Federal de Dallas, Carlos Sarazaga. Ahora, Carlos, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás? No, al contrario, Silvina. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, Carlos, primera cuestión. ¿Cuál es la mirada más acertada? ¿La que sostiene el presidente que no es necesario devaluar y ratifica esta idea? ¿O la que propone Cavallo de tener algún tipo de devaluación, pero que no sea traumática? ¿O que se tomen otras medidas incluso para no caer en ella? ¿Cuál es tu mirada? La es que la Argentina viene en una situación muy complicada, con muchas trabas, y lamentablemente los economistas no sabemos mucho cómo trabajar las transiciones en economías que han estado tan distorsionadas como la Argentina. Hay una verdad de perogrullo que si hay un faltante de leche, lo que hay que hacer para que haya leche es aumentar el precio o bajarle el costo a los tamberos, ¿no? Esa es la solución de largo plazo. Y en el caso de la Argentina se complica porque todo depende también de una fuerte dosis de credibilidad que lamentablemente no depende de este gobierno solamente, sino depende de que se cree la expectativa de que este nuevo rumbo que ha adoptado la administración, que es loable en el sentido de no continuar con el cantito de que combatiendo al capital se llega a la prosperidad. El problema es quién viene luego de 4 años, ¿no? Porque los inversores extranjeros saben que en la Argentina ha tenido periodos donde aparentemente se iba a integrar al mundo y después se abandonaron rápidamente. Y digamos, es el gran desafío para llegar a un tipo de cambio equilibrado. Habría que realmente trabajar en crear expectativas de que todo este programa de austeridad fiscal, de aumento de la productividad, se va a prolongar en el tiempo y no 4 años, sino por varias décadas. Y ese es un desafío que es económico y político, porque habría que crear también una conciencia en la clase política y empezar a crear la expectativa de que el próximo Congreso va a estar a favor de todas las formas que sean necesarias para aumentar la productividad, que incluyen, por ejemplo, una reforma laboral importante. ¿Cuánto impacta, Carlos, el acuerdo con el fondo y también cuánto impacta el apoyo del Tesoro de Estados Unidos para lograrlo? Bueno, en este momento vivimos en un mundo muy complicado porque el Fondo Monetario, el directorio no es solamente Estados Unidos, sino Europa, y este conflicto que se ha insinuado entre Europa y Estados Unidos por la guerra en Ucrania puede implicar connotaciones políticas que es difícil de predecir, ¿no? Yo de todas maneras creo que el Fondo Monetario tiene un asesoramiento, una evaluación técnica de la situación de Argentina y están también preocupados por el tema de cómo se va a lograr un tipo de cambio libre con sustentabilidad que depende obviamente de condiciones políticas. Es una ecuación muy complicada. Claro. Y en este sentido, aquí en Buenos Aires hay expectativas, por lo que puede decir Julie Kozak, vocera del Fondo Monetario Internacional, el próximo jueves. ¿Hay alguna versión sobre anuncios de acuerdos o no todavía, teniendo en cuenta que el tema de la política cambiaria de la Argentina es materia de observación? Es materia de observación, pero las
negociaciones son muy confidenciales, yo no tengo ninguna insinuación de cómo están avanzando. Tengo entendido de que el fondo está preocupado por el nivel de reservas y el acuerdo supongo que va a estar condicionado a que no se usen las reservas para financiar la salida de capitales como ocurrió en una administración anterior. Claro. Hoy comenzó prácticamente la guerra comercial y hablamos de aliados de Estados Unidos como lo son Canadá y México y un rival como es China. La pregunta es, ¿esto cómo puede impactar en Argentina desde el punto de vista económico, sus exportaciones, sobre todo de materias primas? Sí, es una buena pregunta. Vivimos en un escenario inusitado. Yo diría en general, estas guerras comerciales, ahora México y Canadá han anunciado medidas retaliatorias. El secretario de Comercio acaba de decir que a lo mejor Trump baja un poco las tarifas, no está muy claro, pero evidentemente este tema de pelearse con aliados tan cercanos y crear una guerra comercial mundial no es bueno para la economía mundial y si se crea la posibilidad, o sea, mi temor es que esto cree, por un lado, los aumentos de los aranceles se transfieran a la inflación, y las expectativas de inflación lleven a que la Reserva Federal eventualmente suba la tasa de interés, con lo cual estaríamos en un escenario de estanflación en Estados Unidos que sería negativo para todo el mundo y en particular para la Argentina, porque la expectativa de que la tasa de interés internacional suba siempre es negativa para los mercados emergentes. Carlos, en un escenario donde desde lo político el conflicto entre Ucrania y Rusia no encuentra solución, hay conversaciones entre la Unión Europea, Estados Unidos, el presidente Zelensky, lo poco que se deja trascender desde Putin, en medio de esta cuestión de la batalla de los aranceles, ¿en qué puede resultar de manera concreta? Bueno, yo creo que son temas separados, pero el tema de Ucrania es un tema fundamentalmente militar y hay que ver hasta qué punto Estados Unidos ya ha dejado bastante en claro que no va a contribuir a los esfuerzos bélicos de Europa y hay que ver si Europa decide aumentar el gasto de defensa, con lo cual tendría que cortar otros gastos, pero eventualmente, obviamente, si entramos en un problema de recesión mundial, todos los países estarían en una situación muy complicada para aumentar sus presupuestos, de manera que no sé muy bien cómo puede terminar la situación con Ucrania y Rusia, lo que sí sé es que puede haber un deterioro global, tanto en condiciones políticas como económicas. Muy bien, Carlos Arazaga, te agradecemos mucho, es economista y es asesor de la Reserva en Dallas. Gracias y buenas noches. Radio, buenas noches. Y por otra parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerga, le pidió al gobierno que retome las obras y la presencia del Estado, sobre todo en los barrios más vulnerables, para poder evitar el avance del narcotráfico. Destacó que las políticas que plantean una presencia inteligente del Estado garantizan que no avance el narcotráfico, al que llamó ese Estado paralelo. El jefe de la Iglesia porteña afirmó que el retroceso del Estado muchas veces genera que otros ocupen el lugar del Estado y concretamente el narcotráfico, con lo cual alertamos sobre la necesidad de una mejor calidad de vida en los sectores vulnerables, manifestó García Cuerva. Para nosotros es importante